¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Hoy quiero compartirles un video muy importante, pues tiene que ver con un asunto actual, coyuntural que estamos viviendo en el país de Israel en relación a Palestina y todos estos problemas bélicos, estos conflictos políticos, sociales que está generando tantas pérdidas humanas en infraestructura también y en sí que el mundo está viendo. Sin embargo, como he sabido en las noticias, esto no es un problema de ahora, sino que se viene arrastrando hace mucho tiempo. Pero el video va a enfocarse un poco a una pregunta. ¿Es el país de Israel, es la Jerusalén que está ahora realmente en líneas generales y en su conjunto el llamado pueblo de Dios? Mucha gente, en su mayoría llamadas, autollamadas también cristianas, comentan y dicen vamos a rezar por el pueblo de Israel porque es el pueblo de Dios. Otros dirán vamos a rezar por Palestina porque es el pueblo de Dios. ¿Es Palestina el pueblo de Dios? ¿Es Jerusalén? ¿Es el pueblo de Israel actual el pueblo de Dios? Bueno, quiero compartir esta información desde dos puntos de vista. Uno bíblico cristiano y el otro histórico. En ambos casos la respuesta es no. El pueblo de Dios actual ni es palestino ni tampoco le pertenece a la Israel de actual. Y sobre todo, la gran mayoría de comentarios gira en torno a Israel, porque obviamente tiene el mismo nombre que en la Biblia vamos a estar mencionando, que Israel, Yahvé bendiga a Israel, que el pueblo de Israel, que de Israel son las promesas y todo lo demás, bueno, etc. Entonces, hay que siempre contextualizar. ¿Por qué Israel del siglo XXI no es el pueblo de Israel del siglo I, no es el pueblo de Israel con el cual Dios tiene un pacto en primer lugar con Moisés, donde aparecen los profetas, donde aparece toda esta línea religiosa llamada judaísmo? ¿Por qué no? No es el pueblo de Dios en este sentido histórico que voy a mencionar a continuación. El pueblo de Israel nace empezando siendo una monarquía. Y lo que hay en este siglo XXI no es una monarquía. Es un país institucionalizado, democrático, apoyado y financiado por Estados Unidos después de la Segunda y la Primera Guerra Mundial, para que las personas que continuaban con la religión judía puedan empezar a habitar con un país, una identidad nacional. Pero el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, nace con todo su contenido teológico, con todo su contenido de identidad como pueblo judío, van a ser bajo una monarquía, la línea de los reyes de Judá, de los reyes de Israel, que finalmente finaliza con los últimos reyes de Israel. Para el año 70, ya Herodes ya había fallecido y ya el pueblo de Israel hace unas revueltas en Roma y es el Imperio Romano en el año 70 con la destrucción del templo, que más adelante voy a hablar, y luego finalmente con lo que es Jerusalén y con todo lo que es el reino de Judea es destruido. Todos los reyes, todos los principados, todos los hijos de esta línea de dinastía de reyes del pueblo de Israel, el original, es fulminada, es desaparecida. Los habitantes del pueblo de Israel, los verdaderos judíos del siglo I, tuvieron que huir, los pocos que quedaron. Y los pocos que se quedaron, pues fueron exterminados, fueron vendidos como esclavos. Y los que se escaparon, pues ya se fueron a otros países, tuvieron que emigrar, tuvieron que viajar, se casaron en otros países con otra nacionalidad, ya no pertenecían al reino de Israel, porque el reino de Israel se desapareció entre el año 70 al año 76 después de Cristo con la última revuelta de Simón Bar Jobbak. Entonces, desde ese punto político, el reino de Israel desaparece. Tanto es así que el Imperio Romano le cambia el nombre y ya no se va a llamar, digamos, este reino de Judá ni de Israel, se va a empezar a llamar la Siria Palestina. Ya para el año 76 destruyen todo vestigio político de lo que fue Jerusalén, de lo que fue todas estas tierras
del reino de Israel y le ponen el nombre de Siria-Palestina. De ahí nace el nombre de Palestina, Siria-Palestina, que más adelante con el tiempo se llamará ya en su totalidad Palestina. ¿Ok? Pasa el tiempo del Imperio Romano, ya el emperador Constantino le empieza a dar un poco más de protagonismo en el año 300 y algo. Los judíos que habían sobrevivido volvieron poco a poco a vivir, pero para ese entonces, para el siglo IV, ya no existía el reino de Israel, ya no existían los reyes de Israel, ya no existía esa línea sucesoria de los reyes de Israel. Y a su vez tampoco, ya en el año 70, se desaparece la línea sucesoria sacerdotal que permitía que hubiera un sumo sacerdote y que permitía todas las fiestas dentro del templo que también había sido destruido. Entonces ya para el año 76 ya no existía ni reino de Israel, ya no existía el templo de Jerusalén que había sido destruido fatalmente en el año 70 y tampoco ya había una línea sucesoria de sumos sacerdotes que iban a continuar con la adoración en el templo. Se acabaron los sacrificios, se acabó la conmemoración real de la Pascua judía, se acabó la fiesta del Yom Kippur, se acabó la fiesta de la purificación con el sacrificio de 2 tórtolas o 2 palomas, y entre otras fiestas que giraban en torno a la edificación llamado el templo. Tampoco ya no existía el Arca de la Alianza, mucho más antes todavía, donde ya no existían ni las tablas de la alianza, donde ya no existía el maná bajado del cielo, tampoco estaba la vara de Aarón, todos estos elementos dentro del Arca de la Alianza. Entonces, políticamente hablando, históricamente hablando, ya el pueblo, mejor dicho, los judíos que retornan, ya a partir del siglo IV, siglo V hacia adelante, solamente eran personas que vienen de otras nacionalidades que mantienen la espiritualidad judía basándose en el Antiguo Testamento, descartando todos los ritos, descartando toda esa línea de culto y de adoración que Dios en el Antiguo Testamento realmente establece. Ya luego vienen los musulmanes, vuelven a invadir, generan restricciones con ellos. Luego vienen las cruzadas, vuelven a tener restricciones contra los judíos que habitaban, ¿no? Pero no existía todavía el pueblo de Israel. Desde el año 76 ya no existía. Entonces, llega la Segunda Guerra Mundial, la primera a la segunda, y recién generan un pueblo llamado con el nombre de Israel, pero nada tiene que ver. Ya han pasado ahí, saquen su línea desde el año, qué sé yo, 76, que se destruye todo lo que tiene que ver con el reino de Israel, hasta hace que 100, 120 años, 1900 y algo. Son casi más de 1800, 1900 años de diferencia. Entonces, históricamente, a lo que llaman Israel, ya no es el pueblo de Dios. Es como, voy a poner otro ejemplo, hagamos de cuenta, yo soy de Perú, hagamos de cuenta de que en el Perú se junte gente que aún cree en las huacas, creen en el sol, creen en las lluvias que son dioses, y se juntaran en Cusco y hacen una revuelta y quieren autodenominarse el nuevo imperio del Tahuantinsuyo, ya. Desde el año 2024 hasta el año 1530 y algo, que el imperio incaico desaparece. El último rey inca, después de la muerte de Atahualpa, le cede el trono a la corona de Castilla para que los nobles de las familias del Inca que aún estaban sobreviviendo sigan manteniendo la nobleza, sigan siendo parte de la nobleza, pero bajo la corona española. Existe lo que es el imperi traslati, la traslación de imperio. Ya no es el Inca, sino el rey de Castilla, los nuevos reyes, los nuevos incas, los nuevos emperadores dentro y sometidos dentro del conjunto de reinos del Imperio Español. Entonces, ya no existe una línea sucesoria de incas, desaparecieron. Ya no existe un rito, una estructura escrita, ritual de los antiguos sacerdotes del sol, de la luna. Ya no existen. O sea, actualmente existirá gente que cree en el sol, en la luna, en la Pachamama, qué sé yo, pero ya no es el imperio incaico. El imperio incaico ya no se puede recrear.
Por más que alguien diga yo soy el Inca, hasta yo me puedo autodenominar Inca, pero el hecho que yo diga que yo soy el Inca no significa que yo soy un verdadero sucesor o de la línea sucesoria de los Incas. Hagamos de cuenta que quiero empezar a adorar al sol y a la luna, el rito, el culto, la forma de percepción del siglo XXI, nada tiene que ver con la religiosidad original con el cual el imperio incaico se desarrolla. Lo mismo pasa con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel que vemos en las noticias, que es bombardeado y que ataca y todo eso, nada tiene que ver con Jerusalén, ni con el pueblo de Dios propiamente dicho del Antiguo Testamento. Como les digo, en el año 76, todo lo que es del reino, políticamente, en línea sucesoria de reyes, en línea sucesoria de sumos sacerdotes, en relación a las fiestas y costumbres del templo y el mismo templo, desaparecieron. Políticamente, religiosamente desapareció. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar desde el punto de vista bíblico. Muy y sencillamente, San Pablo nos menciona de una u otra manera y las demás cartas que, si bien es cierto, desde el pueblo de Israel, el pueblo judío, nace la salvación en el sentido de que justamente nuestra fe cristiana se desarrolla como caldo de cultivo dentro del contexto del Antiguo Testamento, dentro del contexto de las profecías que todas van a orientar a Jesús. Jesús va a ser la plenitud del Moisés, Jesús va a ser la plenitud del Arca de la Alianza, Jesús va a ser la plenitud del templo, Jesús va a ser la plenitud del reinado de Israel, Jesús va a ser la plenitud de todas las fiestas y costumbres y del rito y del arca y del sumo sacerdocio real y pleno, va a girar en torno a Jesús. Entonces los cristianos, nosotros los cristianos, por eso somos coherederos, hay una continuidad religiosamente hablando del pueblo de Israel en la iglesia cristiana. Somos nosotros los cristianos los verdaderos miembros del pueblo de Dios. Somos los cristianos los continuadores de ese reino de Dios instaurado aquí en la tierra, que empieza en el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel y luego trasladado a la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, el nuevo pueblo de la nueva alianza. ¿Ok? Entonces, la gente que se escandaliza, ¿cómo atacan a Israel, que es el pueblo de Dios? No, el Israel de este siglo XXI no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios eres tú y yo que somos cristianos. Ahora, sobre las profecías que Jesús realiza y que habla. A Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te he llamado y nunca has venido? O vendrán los días que los pueblos enemigos te van a acercar y caerán estrellas y se tambalearán los universos y todas esas profecías que Jesús realiza y habla. No es de lo que está pasando ahora, porque como les digo, este Israel no es el pueblo escogido de Dios, sino que se está refiriendo justamente al año que ocurre entre el año 70 y el año 76, con la destrucción completa del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces, Jesús narra estas cosas incluso con un toque muy apocalíptico, porque realmente así fue. La destrucción de Jerusalén y finalmente la destrucción del templo de Israel fue algo apocalíptico para el pueblo de Israel. Literalmente era el fin del mundo, pero del mundo judío. Era tan fuerte y tan dramática la situación que cuando el Imperio Romano, cuando empieza a atacar con bombas, con catapultas, con piedras incendiarias, pareciera, y con flechas incendiarias, pareciera que como las estrellas del cielo se empezaran a caer en bolas de fuego. Y realmente así parecía. Había tanta quemadera y tanto humo que el humo ocultaba incluso el sol. ¿Ok? Y parecía que el sol se oscurecía, ¿no? Entonces, esas realidades que Jesús visiona en el futuro del año 70 con la destrucción del templo ya se cumplió. Jesús hablaba de la destrucción del templo de Israel, ya se cumplió. Más aún, cuando Flavio Josefo, historiador del siglo I judío, describe la destrucción del templo, dice que fue tan terrible que muchas mamás tuvieron que eliminar a sus hijos
quitarle las vidas para alimentarse de sus propios cuerpos, y en otras ocasiones para evitar que prisioneros de, sean prisioneros del Imperio Romano. Mucha gente, como no había comida, empezaron a comer sus correas, empezaron a comer sus ropas que eran de cuero, pertenecían a pieles de animales, los repartían, los volvían a cocinar y eso se comían sus ropas. En algunos casos había circunstancias de que tenían que comer carne humana, o sea, cayeron en la desgracia más ínfima y más horrible que el pueblo de Israel ha podido sufrir en esta guerra que pasó de Israel contra el Imperio Romano. Y eran escenas apocalípticas, la gente se lanzaba de los techos, era horrible, niños, ancianos, todo el mundo fueron destruidos y los pocos que sobrevivían eran llevados como esclavos. Así que amigos, les dejo esta reflexión, este análisis, y estaré dejando más información sobre esta descripción de Claudio Josefo de la destrucción del templo en la descripción de este video. Así que amigos, sí les invito de todas maneras a que recemos, no por el pueblo de Israel, porque como he dicho, el pueblo de Dios somos nosotros los cristianos, pero sí para que se termine la guerra, para que sí se termine la guerra. Si bien es cierto, ni Palestina, ni tampoco el Israel de actual son el pueblo de Dios, pero son seres humanos, son personas, y que sí hay que rezar por la paz para que esto termine. Gracias por su atención, paz y bien.